Muy bien. Yo creo que ya estamos la mayoría nuevamente conectados. Les solicito siempre, ¿verdad? De la manera más atenta que puedan, eh, pues encender sus cámaras para que pueda saber que estamos presentes, ¿verdad? Y no ausentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo les pareció la disertación? Yo creo que fue mucha información, ¿verdad? En un corto tiempo, lamentablemente, como le mencionaba a la expositora, que la universidad pues no tiene una plataforma como tal para que podamos tener un espacio de la 1 hora y 30 minutos de corrido, ¿verdad? Eh, Aunque en Google Meets sí existe esa posibilidad en la versión gratuita de estar de corrido, pero da mucho problema. En mi caso, a veces se me corta, no veo la cámara porque hay como que la plataforma absorbe mucho la velocidad de internet, pienso yo, y a veces es muy difícil interactuar porque o no me escuchan o yo no los escucho, ¿verdad? Y creo que Zoom sí me ha funcionado y es por eso que utilizo la plataforma de Zoom. Pero la pregunta es, ¿qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció la exposición? ¿Es igual o son similares las condiciones en las que se puede llevar a cabo la profesión de abogado ambientalista? Los desafíos, estaba mencionando que son, bueno, son casi que una década de tiempo para poder ver la justicia, ¿verdad? En el tema de Ecuador. Sí, María Elena. Sí, licenciado, exactamente cabal eso. Lo último, más que todo, como lo último que ella habló, que los desafíos, entre los desafíos estaba como los procesos administrativos que llevaba, son súper largos. Entonces, siento yo que es de acuerdo a lo que ella expuso, creo que ya están como más avanzados en cuanto a legislación ambiental, eh, pero al igual que aquí. Los procesos son súper largos, y lo político influye mucho porque al final el tema de la corrupción Ujú. entra ahí, o sea, en eso pues no, aunque ellos ya están como más avanzados, siento yo, pero al final más avanzados, pero también eh, caemos a lo mismo, el tema de la corrupción, procesos administrativos muy largos, se lleva mucho tiempo el poder resolver como a favor de la naturaleza y el poder proteger como nuestros recursos. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, eso es lo que también pude yo entender, ¿verdad? Dentro de las similitudes entre países. Bueno, nosotros estamos en Centroamérica, allá es Sudamérica, ¿verdad? Pero creo que las realidades son similares, ¿verdad? Había otra mano levantada, no me pude dar cuenta quién la tenía arriba. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pequeña intervención. Sí, Hamilton. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Pues ahí en la presentación de la licenciada, pues algo muy bonito e interesante que me pareció, ¿verdad? Es ver que dentro de la Constitución de Ecuador, ¿verdad? En el artículo 71 se toma en consideración toda la parte de la naturaleza, ¿verdad? Algo que dentro de nuestra legislación aún no se, aún no se practica, ¿verdad? Y también me llama bastante la atención que, pues, me hubiera gustado preguntarle, lamentablemente ya no se pudo dar, ¿verdad? Dentro de las preguntas, en el campo de las preguntas a la licenciada, de que, por ejemplo, la voluntad política en nuestro país, pues es una situación muy, muy difícil, pero ¿cómo es que ellos como, digamos, pueblo se han unido a realizar las consultas populares, verdad? Cosa que en nuestro país, pues lamentablemente, casi que no llegamos a eso, ¿verdad? Ya exponía que recurrentemente están haciendo modificaciones a la constitución en Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han trabajado ellos esos procesos en el Ecuador para poder hacer que esa constitución realmente tome en consideración
le hace la parte ambiental y de la naturaleza, tanto como veíamos la semana pasada con usted, a la fauna y a la flora, ¿verdad, licencia? Ujú. Entonces es algo que sí me quedó todavía de esa parte de cómo trabajar, ya que en nuestro país, pues sí es muy difícil esa situación. Sí, a lo que voy es muy buena la intervención y muy buena la pregunta. Por factor tiempo no pudimos dar más espacio, ¿verdad? Para preguntas y justamente pues la licenciada también tenía, como se pudieron dar cuenta, estaba en un hotel porque su trabajo es bastante activo, ¿verdad? Es invitada en ciertas conferencias o cumbres para la defensa del medio ambiente. Entonces yo creo que es una profesión muy bonita también. Como toda profesión tiene sus ah, buenas cosas, pero también tiene sus partes negativas, ¿verdad? Yo creo que si usted, Hamilton, nos pudiera escribir la pregunta en el chat, yo la voy a copiar y tal vez en una próxima oportunidad podemos volver a invitar para que nos pueda dar algún otro tema, ¿verdad? En este caso, la participación ciudadana, viéndolo desde ese punto, cómo nos podemos nosotros involucrar para ser parte de la respuesta y no del problema, ¿verdad? Si usted me hace favor de escribirla, yo le voy pues comentar, ¿verdad? De que nos quedamos con algunas otras preguntas y pues sería vital que ella nos pudiera responder en base a su experiencia, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pequeña intervención. Volvemos a invitar a la licenciada o les pareció buena la actividad, no tan buena. Comentarios. Alba Marina. Pues, personalmente me di cuenta que es una licenciada bastante preparada, conoce mucho su país, muchos de los problemas que existen. Me llamó mucho la atención cómo en el mapa podía ella localizar las áreas con los distintos problemas. Me llamó la atención también lo que ella decía sobre la extracción de la minería, que había 4.000 personas ahí que nadie podía hacer nada, o sea, la policía, el gobierno, porque era demasiada gente haciendo esta actividad ilegal. Pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que ella conoce mucho los problemas y se ve la dedicación que ella tiene sobre el tema. Gracias, licenciado, por la intervención de parte de ella. No, a ustedes por darnos el espacio. Bueno, la propuesta y ustedes aceptaron la propuesta, ¿verdad? De traer a personas con bastante experiencia en su rama, ¿verdad? Muy bien. Con ustedes, si no estoy mal, déjenme rápidamente verificar algo. Si no estoy mal, también les subí las presentaciones en la página de Classroom. Ahí van a encontrar el enlace de asistencia para aquellos que deseen llenar ya su asistencia. Ya está disponible en la página de Classroom, donde encontrarán también que les he compartido las presentaciones que abordamos de derecho agrario, la evolución del derecho agrario. Em, También les quería mencionar que trabajo de zona, para trabajo de zona, todavía tenemos tiempo o ya finalizamos. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, todavía. Muy bien. Entonces, lo que me van a hacer para trabajo de exposición serían esquemas de las leyes agrarias que les mencionaba. La semana pasada hicimos un listado de leyes agrarias. De igual manera, yo les voy a subir un documento
enumerando las leyes que necesito en donde podamos crear esos esquemas de esas leyes agrarias y por otro lado esquemas de las leyes ambientales, ¿sí? Entonces sería por un lado las agrarias y por el otro las ambientales. Este esquema nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el objetivo de la ley, cuál o cuáles son las instituciones que crea la ley, cuál es la naturaleza de la ley, ¿verdad? Si es una naturaleza de derecho público o privado, aunque en este caso van a ser la gran mayoría de naturaleza pública. Si la ley crea delitos o no los crea, más que todo para las leyes ambientales, ¿verdad? Si la ley contempla delitos, ¿cuáles son esos delitos que contempla? Em, Información general de la ley, más que todo, ¿verdad? Eso es lo que más me interesa que ustedes puedan sacar de la ley, el objetivo, la misión de la ley, ¿verdad? ¿Por qué fue creada esa ley? Si esa ley va a crear una institución, cuál es el nombre de la institución, cuáles son las funciones de esa institución, si crea delitos o no crea delitos. Eso sería más que todo la idea, ¿verdad? Yo se los voy a enviar en un documento de Word especificando cómo quiero esos esquemas. Más que todo van a ser digitales, ¿verdad? A través de un formato virtual, ¿sí? Ya el tipo de esquema, usted, como usted desee imaginárselo, ¿verdad? Sea creativo, utilice colores, utilice herramientas. Tenemos distintas herramientas ahora en aplicaciones móviles para crear esquemas, ¿sí? Veo la mano levantada de Alba. No sé si quiere usted hacer algún otro comentario o... Disculpe, Lick, no la bajé. no se Gracias. preocupe. Muy bien. Si se puede realizar a mano, sí se puede realizar a mano, solamente que a mano necesito que pueda subir la tarea, que pueda tomarle una fotografía a sus esquemas y me lo sube a la plataforma de Classroom, ¿verdad? Vamos a dejar de, a partir del día de hoy, digamos que voy a subir la tarea para la próxima semana hasta el día martes. Según tengo entendido, Sí, así enviarlo como un documento de PDF. sí, PDF o Word, como se les facilite. Lo que les quería mencionar es que no sé si ya les habían comentado que para la próxima semana ya tenemos examen parcial. Sí, Lick. Ujú. Entonces tenemos que tener zona porque no les había dejado trabajo de zona. Creo que los esquemas nos van a facilitar eh, identificar, ¿verdad?, cuál es el propósito de la ley que estamos abordando. Normalmente les doy un tip para que no lean toda la ley, porque hay leyes que son bastante grandecitas, pero el objetivo de la ley normalmente lo encontramos en el artículo 1. Esta ley fue creada para tal y tal razón, ¿verdad? Por tal y tal motivo. Entonces, normalmente el artículo 1 nos va a dar el objetivo de la ley. Y en el artículo 2 normalmente nos dan qué institución crea, ¿verdad? Entonces, dele una repasadita al índice de la ley para ver cuáles son los temas que trata la ley y de conformidad con el índice ya puede usted ir a la lectura específica, ¿verdad? Entonces, con eso se ahorra bastante tiempo. Ahora, si usted realmente quiere leer la ley, haga una lectura rápida. Yo les recomendaría una lectura rápida de la ley, no tanto de interpretación o de análisis porque no estamos resolviendo un caso. Aplicamos una lectura de análisis, ¿verdad? Más lenta, utilizamos resaltadores, subrayado, notas al pie de página, pero en este caso es una lectura rápida. Yo solo necesito que responda a esas preguntas.
objetivo de la ley, si crea o no crea alguna institución, cuál es el nombre de esa institución, cuál es el objetivo de la institución. Encontramos las funciones de las instituciones y normalmente en los artículos de hasta atrás, en la parte de atrás de la ley, ¿verdad? Encontramos, si son leyes ambientales, vamos a encontrar los delitos. ¿Cuáles son esos delitos y cuáles son las sanciones? ¿Sí? Entonces, esos serían más que todo generalidades de esos esquemas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos abordando, No, licenciada. ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a lo que tenemos que estudiar del examen como tal. ¿Cuáles son los temas que van a entrar en el examen? El proceso de evolución del derecho agrario va a entrar como tal, ¿sí? Entonces, nuevamente repase las presentaciones, déles una lectura a esas presentaciones que yo le compartí. Estuvimos abordando también una definición del derecho agrario, una definición del derecho ambiental. Del mismo ejercicio que vamos a hacer o la misma tarea de zona nos va a dar algunas respuestas, porque yo les puedo preguntar, señale 3 leyes agrarias. Entonces, del mismo esquema que vamos a realizar, usted creo que va a ser un buen ejercicio para que usted pueda recordarse de los nombres de esas leyes, ¿verdad? Entonces, yo le voy a pedir alrededor de 3 leyes agrarias, que usted señale el nombre completo. Y por otro lado, también las normas ambientales, señale 3 leyes ambientales. Entonces, este ejercicio, nuevamente repito, le va a servir a usted para que pueda familiarizarse con el nombre de las leyes ambientales también. ¿Qué más? También algunas instituciones que se relacionan con el derecho ambiental y algunos delitos ambientales. Creo que es parte de lo que vamos a leer en la ley. Em, ¿Qué más podrían venir en su examen? Aparte de las presentaciones, sería esos otros temas. Con la disertación del día de hoy de la licenciada podrían venir 2 preguntas abiertas, ¿verdad? Si pusieron atención y estaban tomando notas. Podrían venir 2 preguntas también de lo que pudimos escuchar el día de hoy. La zona es sobre 10 puntos, el examen parcial es sobre 20 puntos, ¿sí? Entonces, este trabajo de los esquemas tiene un valor de 10 puntos. Para el día del examen necesito que puedan tener sus leyes agrarias y sus leyes ambientales y sobre todo la Constitución. Otro punto importante que va definitivamente a venir en el examen es los artículos que vimos en la Constitución, ¿verdad? Estuvimos viendo varios artículos hace una semana sobre la Constitución, ¿verdad? Entonces, esa parte también va a venir. ¿Sí, Mario? Buenas noches, disculpe. Eh, yo entendí que la tarea tenemos que hacer un esquema donde incluyamos, o sea, 2 esquemas. Un esquema con las leyes agrarias y un esquema con las leyes ambientales. Serían O un esquema de cada ley. un esquema por ley.
Un esquema por ley, sí. Ah, ya. Ujú. Son varios esquemas, entonces. Son varios esquemas, sí. Lo que mencionaba es que yo les voy a enviar, les voy a subir a la página de Classroom el listado de qué leyes son las que necesito, ¿verdad? Tanto para derecho agrario como para derecho ambiental. Bueno, licenciado, disculpe, y usted nos podría, o le pregunto si nos va a enviar ahí como un ejemplo de algún esquema, o nosotros tenemos que hacerlo según nuestro criterio. De acuerdo a su creatividad y de acuerdo al contenido que usted quiera agregar en el esquema. Yo le voy a colocar, por ejemplo, lo que citaba, ¿verdad? Eh, el contenido de la ley, cuáles son sus objetivos de la ley, la naturaleza jurídica de la ley, si crea alguna institución, cuál es el nombre de esa institución, las funciones de la institución, si crea delitos esa ley o no los crea. Entonces, esos son básicos, ¿verdad? Ahora, si usted quiere agregar un poquito más de información que le haya encontrado a esa ley, puede agregarlo también para que su esquema sea robusto y sea sólido el esquema, más que todo. ¿Sí? Pero eso sería ya opcional si usted desea agregar otros datos, otra información al esquema. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Realmente a mí me interesaría que coloque, ¿verdad? Más detalles, porque es para, el provecho y el beneficio va a ser para el estudiante en todo caso, ¿verdad? Porque usted va a conocer más la ley. Pues yo tengo aquí anotado Ley de Áreas Protegidas, decreto 489. Ujú. Muy bien. De de esa ley, como por ejemplo, ¿qué podríamos obtener para Eh, trasladarlo al esquema? Su fecha de creación, su cantidad de artículos tal vez, Ujú, su espíritu, ujú. eh, no sé, licenciado, es que a mí me cuesta eso de los esquemas, Alex, por eso es de que eso es lo que a mí se me ocurre en este momento, ¿va? No, justamente lo que usted está citando es lo que podríamos agregar en el esquema. El número de decreto, el nombre de la ley, cuántos artículos tiene, es más información técnica, pero también es válida. Em, Cuándo fue creada esa ley, también podríamos incluirlo ahí, pero es más importante el contenido. Pero sí es válido. Así como usted me lo está señalando, puede usted incluir en su esquema esa información. ¿Verdad? Y cuando usted dice así contenido, se refiere a los delitos que ahí se regulan. Lo que sucede es que hay leyes que regulan delitos y hay leyes que no regulan delitos, sino más bien van a crear una entidad, por ejemplo, ¿verdad? Permítame, vamos a hacer tal vez un ejercicio para que la que tengo yo a la mano, veamos una pequeñita. Bueno, vamos a, bueno, yo tengo acá una pequeñita, es la ley de minería, por ejemplo. Entonces, permítanme acá, les voy a compartir mi pantalla.
¿Me confirman si ya tenemos la pantalla en blanco? No se ve No, nada. A mí no me parece, licenciado. ¿Ahora ya? ¿Todavía no? No. no, Todavía no. no, licenciado. ¿Todavía no? Permítanme. Ok, yo creo que Ya ahorita, se ve la hoja en ah, blanco, licenciado. ahorita sí, muy bien. Sí. Bueno, entonces tengo el nombre de la ley de minería, que esa sería el título. No sé por qué no me deja escribir ahorita sí. Bueno, vamos a poner aquí ley de minería. Por ejemplo, acá estoy dándole rápidamente una ojeada a la norma, no estoy ni siquiera entrando a leer, ¿verdad? Para ya tener una idea cómo van a ser mis cuadritos. Esta solo tiene 95 artículos y fue creada el 11 de junio de 1997. Es uno de los datos que podríamos colocar sería el decreto, ¿verdad? Decreto 48-97. Luego encontramos que tiene, pues lo voy a poner en otro color. Eh, Coloquemos este color como rojo. Bueno, no, verde. Objeto. Órgano superior. Aplicabilidad. Excepciones. Todo esto lo estoy sacando de la misma ley, ¿verdad? Datos que vamos a ir agregando. También nos habla sobre el régimen minero. Luego también nos habla sobre las licencias. Esta tal vez las pondría en un color rojo. Licencia voy a poner acá. De reconocimiento. Licencia de exploración.
Aquí podrían colocar la otra licencia que es de explotación, como por ejemplo. Relacionado a eso puedo colocar acá caducidad de la licencia. Esta no crea instituciones, esta no crea delitos, pero ¿qué está creando? Los permisos, ¿verdad? Entonces, digamos, normalmente estamos acostumbrados a los cuadritos, por ejemplo. Vamos a hacer todos los cuadritos. Bueno, este es mi estilo, ¿verdad? Normalmente yo hago este estilo algo así. Luego veamos acá. Disculpen mi diseño, pero algo así acostumbro de hacer mis esquemas. Entonces, digamos, todo sale del tema principal, ¿verdad? El objeto. Sin profundizar, justamente como les mencionaba, el objeto lo encontró en el artículo número 1 y dice que el objeto de esta ley es regular la actividad de reconocimiento, exploración, explotación y actividades mineras. Más adelante en el artículo 2 encuentro competencia, que quién es el órgano más importante dentro de esta ley, y es el Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Entonces, aquí todo lo que yo le voy diciendo lo puede escribir abajito, ¿verdad? Veamos con el Minex, se lo voy a colocar acá. Minex. Y aquí en este otro cuadro coloca toda la información que yo le dije. Aplicabilidad, esta ley aplica tanto para individuales, personas individuales o personas jurídicas. Entonces es solo irte agregando la información. Se va a aplicar a este tipo de personas. Excepciones, dice, esta ley, de acuerdo a la breve lectura que realicé, esta ley tiene excepciones, no va a aplicar a los siguientes productos. No va a aplicar al petróleo, no se va a aplicar a líquidos y gaseosos, hidrógeno, ¿verdad? De acuerdo a la lectura. Incluso también lo que podemos hacer es objeto y colocamos el artículo donde lo encontramos. Por ejemplo, artículo 1, ¿verdad? Órgano superior, artículo 2. ¿Sí? Y otros datos, digamos acá, como este es mi ejemplo, en la parte de arriba, si usted desea, puede colocar lo técnico de la ley. Aquí otro cuadro, digamos que tuviéramos la hoja de papel y este sería nuestro centro. Salen otras líneas para arriba y colocamos fecha de creación de la ley, como por ejemplo, ¿verdad? Fecha de creación, que sería parte también del esquema. De aquí podría salir otra que nos diga número de artículos.
Les había mencionado que tenía más o menos 83, ¿verdad? Vamos a ver. 99. ¿Cuántos tiene? 90. 90 es que tú que Ah, dices. no, 95, perdón. Tiene 95. Entonces ponemos 95, ¿verdad? Y en excepciones había mencionado lo que no aplicaba, que era petróleo, hidrógeno, etcétera. Esto lo encontramos en el artículo 4, entonces puedo colocar acá esas excepciones y el artículo de referencia. Cuando hablamos del régimen minero, es un artículo, digamos, el régimen minero, ¿de dónde nace esta ley de minería? Nace de la Constitución, porque la Constitución permite el derecho de minería. Entonces, en el régimen minero nos vamos a la Constitución y podemos hacer una relación de leyes. Digamos, colocar acá el artículo de la Constitución. Busquemos en la Constitución cuál podría ser ese fundamento o el artículo de la Constitución que nos dé el permiso para poder explorar, explotar los recursos mineros. Es el artículo 125, si no estoy mal, que dice explotación de recursos naturales no renovables. Ok. Veamos. Vamos rápidamente, sí. 125. Sí, es el 125. Encontramos ahí ese fundamento. Entonces ese lo relacionamos con el régimen minero que se encuentra también regulado en esta ley en artículo 7, ¿verdad? Este sería en la Constitución. En la licencia de reconocimiento podemos colocar qué tipo de permiso nos están dando con ese tipo de licencia. En la licencia de exploración también, cuál es el término de tiempo que nos permite realizar la exploración, cuál es el término de tiempo que permite la explotación y podemos definir un poquito. Y la caducidad de la licencia, cuándo se termina, ¿verdad? Aquí esta ley creo que es bastante amplia para poder hacer un esquema un poquito más grandecito, pero lo que yo quiero es solo que me ponga lo más eh, principal de la ley, ¿verdad? A través de una lectura rápida, como les mencionaba, no necesitamos leer artículo por artículo, sino los artículos más importantes. ¿Cómo identificamos los artículos más importantes? A través de una lectura rápida. Necesitamos leer bastante rápido para sacar esos artículos importantes. Y aquí faltaron unos, pero no es tan Vic, extenso. perdón, que acaba el tiempo.